Pese a que de forma desacelerada, Bitcoin sigue cayendo, rompiendo niveles y acercándose a zonas de soporte diario realmente importantes. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, actualizaré qué está pasando en distintas temporalidades y qué podemos esperar de cara a los próximos días. Bueno, tenemos a Bitcoin ahora mismo cayendo aproximadamente un 2,5%. Estamos sobre el 2,34% abajo. No ha sido el mínimo del día. El mínimo del día aproximadamente ha llegado a estar en una caída del 3,30 y pico por ciento. Y la situación es que esta vela puede preocupar, esta vela puede parecer dura, esta vela puede parecer negativa, como que deja atrás ciertos niveles, estos mínimos en cuanto a cierres, incluso estos mínimos en cuanto a sombras, y puede parecer una vela, como digo, que es más negativa de lo que realmente es. Pero, punto número uno, estamos en un punto en el que el precio de Bitcoin no es la primera vez que testea ciertos niveles inferiores y termina rompiendo o termina cerrando de forma negativa, entendiendo negativo como color rojo, pero menos negativo de lo que estaba. Nos podemos fijar en esta vela del día de ayer, por ejemplo, nos podemos fijar en esta vela de la semana pasada, donde abrimos cerca de los 66.700, llegamos a cotizar sobre los 65.000, es decir, un 2,56% abajo, pero terminamos cerrando un 1,08% abajo. ¿Es una vela negativa? Si entendemos la tonalidad, sí. Pero si entendemos lo que está ocurriendo y de dónde venimos, no es tan negativa. ¿Por qué? Pues porque después de romper un nivel importante de soporte, después de intentar romper mínimos anteriores, después de formar un doble techo, después de niveles de resistencia, después de dobles techos semanales, resistencias semanales, es decir, después de formar patrones de reversión en literalmente todas las temporalidades, no es lo más aceptable para entender que hay una continuación clara el hecho de que haya velas de desaceleración. Entonces, por un lado, es cierto, es una vela que no es positiva por lo que he comentado al principio, pero no sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que después de formar o de intentar dar continuación bajista, formamos una vela menos negativa de lo que es. Independientemente de cómo termine la vela, la idea no es hablar de esta vela como tal, esto lo comentaré en la segunda parte del vídeo. Las consecuencias de este tipo de velas que estamos viendo y de este tipo de estructura que se está formando durante estos últimos días y estas últimas semana y media aproximadamente, deriva en esto. Deriva en una estructura en 4 horas, porque creo que es la temporalidad ideal, intermedia, entre el gráfico diario y las temporalidades bajas. Podríamos irnos a 1 hora, pero en mi opinión no hay demasiado ruido. Pues estas estructuras diarias que estamos viendo fomentan esto de aquí. Tenemos un máximo, tenemos un mini doble techo después de un gran doble techo diario, un impulso a la baja y rápidamente una estructura correctiva totalmente desproporcional. Tenemos un impulso a la baja y rápidamente un movimiento impulsivo alcista que prácticamente llega hasta el máximo de la corrección anterior. Tenemos una nueva estructura a la baja totalmente desacelerada que casi no infiere en nuevos mínimos decrecientes. Rápidamente otra estructura totalmente desproporcional en forma correctiva y nuevamente vuelta a lo mismo. Es decir, se está formando un movimiento correctivo o se está formando un movimiento impulsivo que lejos de ser claramente direccional es lo opuesto. Es un movimiento con falta de fuerza. Y esto es precisamente la consecuencia de este tipo de velas que estamos viendo en gráfico diario. Es decir, al fin y al cabo, ¿por qué no utilizamos patrones o por qué no utilizamos el gráfico lineal para analizar lo que está ocurriendo con el precio? Pues simplemente porque el gráfico lineal no muestra la información necesaria. Porque aquí, ¿qué es lo que estamos viendo en gráfico lineal? Un precio que constantemente está cayendo. Del mismo modo que aquí pues iba subiendo. Del mismo modo que aquí estaba cayendo. Del mismo modo que aquí estaba subiendo. Simplemente aquí las subidas son más rápidas o se enlazan varias subidas, pero dentro de la misma dirección. Ahora bien, en el momento en el que tú le añades información a esta estructura y pones, por ejemplo, un gráfico de barras, ya ves que este tipo de caídas o este tipo de subidas o este tipo de caídas contrastan bastante con esta subida de aquí o con esta subida de aquí. Vemos claras diferencias. ¿Está cayendo el movimiento o el precio? Sí,
pero vemos un montón de velas que son pequeñitas, vemos velas verdes muy grandes, nuevamente velas muy pequeñitas. Es decir, vemos una anomalía o una clara diferencia, ni mejor ni peor, entre este movimiento de aquí y este movimiento de aquí. Pero en el momento en el que vamos un paso más allá y eliminamos el gráfico de líneas, eliminamos el gráfico de barras y nos focalizamos en un gráfico de velas japonesas, nos damos cuenta de que el movimiento es de caída. Sí. ¿Hemos caído desde un máximo hasta un mínimo un 10% en 11 días? Sí, que no es mucho en Bitcoin, pero bueno, lo hemos caído. Pero ¿cómo estamos formando esa caída? De forma totalmente desacelerada. Con lo cual, esta vela negativa que se está formando hoy, primero, no es ni la primera vez que termina siendo una vela que realmente no es tan negativa como parece durante gran parte de la sesión. Y segundo, la consecuencia de eso genera que forme parte de una gran estructura totalmente desacelerada. Como dije, creo que en el vídeo de ayer o en el vídeo antes de ayer, no recuerdo, esto no es sinónimo de que el precio no vaya a caer, esto no es sinónimo de que no podamos seguir viendo movimientos bajistas, pero la forma a través de la cual se está llevando a cabo este movimiento bajista es de giro, es de reversión. Y del mismo modo que lo comentamos aquí, 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 lo tenemos que comentar aquí, porque el tema no es lo que queremos que haga el precio. Evidentemente, yo quiero que suba, por querer, quiero que suba, pero el tema no es ese. El tema es analizar de forma objetiva qué es lo que está ocurriendo con el precio. Y igual que cuando el precio rompía o intentaba romper al alza, comentábamos, cuidado porque aquí falta fuerza, o aquí cuando intentaba romper a la baja debido a la falta de confirmación y demás, ahora nuevamente que está cayendo, tenemos que ser claros y objetivos, y está cayendo de forma totalmente desacelerada. Eso, como digo, no quiere decir que no podamos ver esto. Pero claro, esto ya es ponernos a inventar, ponernos a dibujar. No tenemos información suficiente como para definir si esta ruptura o este movimiento a la baja va a ser finalmente suficientemente agresivo como para dejar atrás la debilidad bajista y formar fortaleza a la baja y romper niveles y entonces entrar en la tesitura que comentamos hace tantas y tantas semanas de doble techo en gráfico semanal y un pullback un poco más denso. Entonces, a lo que voy con todo esto es que la estructura sigue siendo la misma, el movimiento sigue siendo el mismo y por muy negativo que parezca, como ya lo hemos vivido en otras situaciones, no podemos definir que esto va a ser una ruptura. O por muy positivo que parezca, ya lo hemos vivido en otras situaciones, no podemos definir que esto vaya a ser una ruptura, porque seguimos dentro de los parámetros de una cuña. Y los parámetros de una cuña indican desaceleración, falta de fuerza y potencial patrón de giro. ¿Dónde creo que puede venir el potencial patrón de giro? En los mínimos anteriores, porque entonces juntaremos un patrón de cuña, que es un patrón de reversión, de giro, con una zona de soporte. Como ya hemos comentado estos días atrás, igual que una envolvente a la baja sin un nivel de resistencia no es tan poderoso, o un doble techo sin un nivel de resistencia no es tan poderoso, una cuña descendiente, como es el caso, sin un nivel de soporte no es tan poderoso. No tiene tanta afectación o no tiene tanta participación, en otras palabras dicho, por diferentes traders que no solo operan las cuñas, sino que operan los mínimos, o están operando los soportes, o están operando los dobles suelos. Cuando esta cuña, si sigue formándose el patrón de cuña, ahora para arriba, luego para abajo, tal, llega a zona de soporte, aquí no solo estará gente que opera la cuña pendiente de esto, estará gente que estará comprando en la zona inferior del rango. Habrá gente que estará comprando en zona de soporte. Habrá gente que estará comprando en zona de doble suelo. Habrá gente que esperará a un mini doble suelo, como lo hubo aquí un doble techo, para comprar. Es decir, se van a unir diferentes partes del sector del análisis técnico, todo el mundo direccionando hacia el mismo punto. Y en ese es el momento en el cual la cuña se hace más efectiva. Entonces, a efectos prácticos, lo que tenemos ahora es que seguimos dentro de la misma estructura. ¿Está acelerándose el movimiento? Pues bueno, ahora mismo podemos decir que sí, que está acelerado, simplemente por esta vela que estamos viendo. ¿Es sinónimo de algo o es determinante para algo? No, porque ya lo hemos desmentido.
Eso sí, si cambiamos, lo hemos desmentido en el momento en el que hemos hecho la comparativa y hemos contextualizado lo que está ocurriendo. Si comparamos lo que está pasando entre Bitcoin y otros activos, por ejemplo, la capitalización total 2, el cual ya excluye a Bitcoin de la ecuación, vemos que está literalmente en la bull market support band. La diferencia respecto a Bitcoin es clara. Bitcoin no ha testeado aún la bull market support band. Si hacemos zoom máximo, no la ha testeado. Ahí lo vemos, se ha quedado muy poco y está lejos de forma evidente de la zona verde de la bull market support band. Total 2 ya la ha testeado. Total 3 ya la ha roto. Pero es que si nos vamos a Others, la ha roto con más contundencia. Others, ¿qué es? La capitalización total del mercado, excluyendo el top 10 de criptomonedas de capitalización. Y vemos que a medida que vamos, o en la medida en la que vamos bajando de capitalización, lo que está ocurriendo es que las caídas son mayores. ¿En qué deriva todo esto? Deriva en que la dominancia de Bitcoin sigue totalmente alcista. ¿Qué es lo que hemos estado comentando estas semanas atrás de la dominancia? El punto clave es este nivel de aquí, es el nivel del 54. ¿Por qué? Porque es la zona de máximos anteriores. ¿Y cómo se mueve la dominancia? Pues lleva haciéndolo desde que cambió de tendencia. ¿Qué lleva haciendo desde ese momento? Testeando constantemente los niveles de máximos anteriores. Y esto simplemente es un nuevo nivel de máximos. Y en el momento en el que pueda romper claramente los máximos anteriores, que es la zona del 56, pues será otra vez el escalafón a tener en cuenta. Y no solo vamos testeando a grandes rasgos los máximos anteriores, lo hemos hecho en esta ocasión, 1, 2, 3, es la cuarta vez, sino que también vamos generando mínimos y máximos crecientes, con lo cual la estructura de la dominancia de Bitcoin, como llevamos comentando meses, incluso años, porque venimos hablando de la dominancia de Bitcoin desde el 2022, os podéis ir a los vídeos de entonces, es claramente alcista. Y no solo eso, sino que repercute en una tesitura contextual muy importante. Y es que si estamos formando caídas y el precio de Bitcoin sigue comportándose mejor que el precio de la dominancia o que el precio de las demás altcoins, vamos a ponerlo encima de la mesa. A ver si me deja. Voy a actualizar esto. Ahora ya cargado, perdonad. Como iba comentando, en el momento en el que el precio de Bitcoin está cayendo, pero la dominancia de Bitcoin sigue yendo al alza, implica de forma indirecta una fase de mercado no tan positiva como la que tantas personas consideraban. Y no me refiero a que sea una fase de mercado negativa o claramente bajista, todo lo contrario, pero sí que una fase de mercado distinta a la de nuevos máximos históricos cada 2 semanas o cada mes y medio. Y es que si ponemos el precio de Bitcoin encima de la mesa, lo estáis viendo aquí de color naranja, cuando el precio de Bitcoin dentro de un claro mercado alcista de lo que comentaba, cada 2 semanas o cada mes y medio, máximos históricos, entra en un movimiento correctivo, ¿qué es lo que ocurre con la dominancia de Bitcoin? Que cae con fuerza. ¿Por qué? Pues porque la fase de mercado es tan positiva y tan alcista que se interpreta desde la parte del inversor y del trader como una buena oportunidad para comprar altcoins, para seguir acumulando en altcoins y estar posicionados dentro de ese gran nuevo movimiento ascendente que multiplicará por 4, por 5, por 6 o por lo que sea, como ya hemos vivido tantas personas en otras fases de mercado. Entonces, como digo, no es que sea algo negativo, simplemente es algo a tener en cuenta, el punto y la correlación entre la dominancia de Bitcoin, el precio de Bitcoin y el precio de las demás altcoins. Pero bueno, yo creo que esta semana podremos hacer un vídeo un poco más detallado de esto, explicando cómo influye y teniendo en cuenta otras métricas. Este vídeo de momento lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.